Sean todos muy bienvenidos a este video, en el que daremos a conocer los resultados de la investigación que hemos realizado, que lleva como tema análisis del consumo residencial de la energía eléctrica en Sonsonate. Objetivo de la investigación: dar a conocer un análisis acerca del consumo de energía eléctrica de un número de personas en Sonsonate. Con la información daremos a conocer algunas mejoras para reducir nuestro consumo de energía eléctrica en el hogar. Dicha encuesta está realizada de la siguiente manera: ¿cuál de los siguientes electrodomésticos piensa usted que consume más energía por hora? ¿Cuántos electrodomésticos suelen usar al mismo tiempo en su hogar? ¿Cree usted que tener un electrodoméstico conectado pero sin usar consume energía eléctrica? ¿Cuál de los siguientes aparatos eléctricos suele utilizar más en el hogar? De los siguientes electrodomésticos, ¿cuántas horas aproximadamente los utiliza al mes? Cuando sale de casa, ¿suele desconectar sus aparatos electrónicos y electrodomésticos? En la compra de un electrodoméstico, ¿cuáles son las características en las que se basa? ¿Tiene idea de cuánta energía eléctrica consume un electrodoméstico en su hogar? ¿Cuándo consume más energía eléctrica? ¿En el día o en la noche? ¿Cuántos televisores tienen en su hogar? Con respecto a la pregunta anterior, ¿cuántas horas al día los utiliza? ¿Cuánto suele pagar por su consumo de energía eléctrica? En las fiestas navideñas, ¿suele decorar su casa con guías de luces navideñas? Si su respuesta es sí, ¿cuánto aumenta aproximadamente su consumo de energía eléctrica respecto a los meses anteriores? ¿Está de acuerdo con cuánto es su cobro de energía? ¿Conoce algunos métodos para ahorrar energía en su hogar? De ser así, ¿cuáles pone en práctica? Pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes electrodomésticos piensa usted que consume más energía por hora? Podemos observar que la mayoría de personas dijeron que el aire acondicionado es el electrodoméstico que más consume energía por hora. Otro 20% seleccionó refrigerador, le sigue el microondas con 12% y de último podemos observar la plancha y la televisión con un 6% cada uno. Pregunta número 2. ¿Cuántos electrodomésticos suelen usar al mismo tiempo en su hogar? Con respecto a esta pregunta, para poder clasificar los resultados obtenidos, hicimos uso del análisis estadístico descriptivo, donde colocamos los 50 datos y obtuvimos una media aritmética de 3.76, una mediana de 4 y una moda de 4. Pregunta número 3. ¿Cree usted que tener un electrodoméstico conectado pero sin usar consume energía eléctrica? Podemos observar que la mayoría de las personas respondieron que un electrodoméstico conectado pero sin usar sí consume energía eléctrica. En cambio, el 18% respondió que no consume energía eléctrica. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes aparatos eléctricos suele utilizar más en el hogar? La mayoría de los encuestados respondieron que el aparato más usado en su hogar es la televisión, luego con un 26% la computadora y con un 0% la radio. Pregunta número 5. De los siguientes electrodomésticos, ¿cuántas horas por cada uno aproximadamente los utiliza al mes? Con respecto a esta pregunta, para poder clasificar los resultados obtenidos, hicimos uso del análisis estadístico descriptivo, donde colocamos los 50 datos correspondientes a la plancha de ropa y obtuvimos una media aritmética de 4.76, una mediana de 4 y una moda de 3. Calculando cuánto dinero aproximadamente consume de energía eléctrica la plancha de ropa con la media que se obtuvo, obtuvimos que aproximadamente gasta $1.94 según la media de la pregunta. En este ejercicio no incluimos el IVA. De los siguientes electrodomésticos, ¿cuántas horas por cada uno aproximadamente los utiliza al mes? Con respecto a esta pregunta, para poder clasificar los resultados obtenidos, hicimos uso del análisis estadístico descriptivo, donde colocamos los 50 datos correspondientes a la lavadora y obtuvimos una media aritmética de 10.64, una mediana de 10 y una moda de 15. Calculando cuánto dinero aproximadamente consume de energía eléctrica la lavadora con la media que se obtuvo, obtuvimos que aproximadamente gasta $2.13 según la media de la pregunta. En este ejercicio no incluimos el IVA. Pregunta número 6.
cuando sale de casa suele desconectar sus aparatos electrónicos y electrodomésticos. Un total de 28 personas no suelen desconectar los aparatos eléctricos y electrodomésticos, y otras 22 personas sí suelen hacerlo. Pregunta número 7. En la compra de un electrodoméstico, ¿cuáles son las características en las que se basa? Observamos que la mayoría de las personas al momento de comprar un electrodoméstico se fijan en la marca de dicho electrodoméstico. Otro 28% se fija en el consumo de energía. Un 12% de personas se fija en la garantía del producto. Y por último, con un 8% están las personas que se fijan en el precio. Pregunta número 8. ¿Tiene idea de cuánta energía eléctrica consume un electrodoméstico en su hogar? 31 personas no tienen idea de cuánta energía eléctrica consume un electrodoméstico en su hogar. Otras 19 personas sí saben cuánto consumen. Pregunta número 9. ¿Cuándo consume más energía eléctrica, en el día o en la noche? ¿Por qué? Un 54% de los encuestados consumen más energía eléctrica de noche y el otro 46% consume más energía en el día. Estos resultados se deben a que más personas suelen utilizar más energía eléctrica por la noche debido a que pasan más tiempo en el hogar. Pregunta número 10. ¿Cuántos televisores tiene en su hogar? Con respecto a esta pregunta, para poder clasificar los resultados obtenidos, hicimos uso del análisis estadístico descriptivo, donde colocamos los 50 datos y obtuvimos una media aritmética de 2, una mediana de 2 y una moda de 2. Pregunta número 11. Con respecto a la pregunta anterior, ¿cuántas horas al día los utiliza? Con respecto a esta pregunta, para poder clasificar los resultados obtenidos, hicimos uso del análisis estadístico descriptivo, donde colocamos los 50 datos y obtuvimos una media aritmética de 5.24, una mediana de 5 y una moda de 3. Pregunta número 12. ¿Cuánto suele pagar por su consumo de energía eléctrica? Con respecto a esta pregunta, para poder clasificar los resultados obtenidos, hicimos uso del análisis estadístico descriptivo, donde colocamos los 50 datos y obtuvimos una media aritmética de 48.64, una mediana de 40 y una moda de 50. Pregunta número 13. En las fiestas navideñas, ¿suele decorar su casa con guías de luces navideñas? Si su respuesta es sí, ¿cuánto aumenta aproximadamente su consumo de energía eléctrica respecto a los meses anteriores? 35 personas afirmaron que sí adornan su hogar en la época navideña, mientras que otras 15 no adornan. A continuación, se darán los resultados de cuánto aumenta en promedio la energía eléctrica en los hogares de las personas que sí adornan. Con respecto a esta pregunta, para poder clasificar los resultados obtenidos, hicimos uso del análisis estadístico descriptivo, donde colocamos los 35 datos y obtuvimos una media aritmética de 10.26, una mediana de 10 y una moda de 10. Pregunta número 14. ¿Está de acuerdo con cuánto es su cobro de energía? Sí, no, ¿por qué? 29 personas afirmaron que sí están de acuerdo con lo que pagan de energía eléctrica, mientras que otras 21 personas no están de acuerdo porque afirman que pagan más de lo que deberían. Pregunta número 15. ¿Conoce algunos métodos para ahorrar energía en su hogar? De ser así, ¿cuáles pone en práctica? Un 78% sí conoce y pone en práctica métodos para ahorrar energía en su hogar, como por ejemplo comprar focos ahorrativos. Se puede decir que el 22% de encuestados no conocen métodos para ahorrar energía. Conclusión. Hemos concluido de que teniendo un buen uso de nuestros aparatos eléctricos y electrodomésticos que se encuentran en el hogar, podríamos reducir nuestro consumo de energía eléctrica, ya sea desconectando los aparatos que no se utilizan y conocer cuánta energía consumen nuestros aparatos por hora.